Bien, en este video vamos a hablar sobre lo que es el scope o alcance de un código y también vamos a hablar sobre indentación, bueno, vamos a empezar con esto, con indentación, que es algo muy sencillo. Lo único que a lo que nos referimos con indentación es a cómo estamos estilizando nuestro código utilizando espacios antes de nuestras líneas de código. Por ejemplo, tenemos esta línea de código que no tiene espacios antes de ella, está totalmente pegada a la izquierda, pero en el caso de las demás líneas del código no es así. Y no es una regla, pero sí es una convención que entre más interior sea el código, más indentación o más espacio vamos a agregar detrás de la línea de código. Por ejemplo, nuestra base es la clase y no tenemos espacio, pero dentro de la clase tenemos esta variable declarada y tiene espacio un tabulador antes. Lo mismo para nuestro método start y lo mismo para nuestro método multiply. Pero tenemos otras líneas de código aquí, como la línea que empieza con print o main y return. Estas tienen un espacio, un tabulador extra, ya que se encuentran dentro de los métodos. Esta también se encuentra dentro del método start y a eso nos referimos con indentación. Y por ejemplo, yo decía que no es una regla, es una convención. Si yo puedo eliminar esa indentación, el código sigue funcionando, pero es mucho más difícil de leer. Entonces, bueno, para estructurar, para estilizar y para hacer más legible nuestro código, utilizamos la indentación. Voy a regresar a este código a como estaba. Y mencioné hace un momento que estas líneas de código están dentro de los métodos, ¿ok? Entonces, pasando al siguiente tema, que es el scope o el alcance de un código, vamos a hablar sobre esto, sobre qué significa que esté dentro o fuera de cierto espacio de código. Para empezar, lo que debemos de identificar es dónde empieza un bloque de código y dónde termina. Por ejemplo, todo nuestro código se encuentra dentro de una clase. Y esa clase empieza, lo que vamos a identificar es esta llave de apertura. Ahí empieza nuestro código y esa clase termina acá, en la llave de cierre que corresponde a la llave de apertura de la clase. Es decir, todo esto es un scope, lo que está dentro de esas dos llaves principales. Y bueno, lo podemos englobar en un recuadro. Ok, y todo lo que está dentro de ese recuadro es lo que pertenece a la clase. Eso quiere decir que tanto la variable myInt como el método start y lo que tenga dentro y el método multiply y lo que tenga dentro pertenecen a esta clase. Ahora, tenemos aquí por ejemplo este método start que también tiene llaves de apertura y de cierre, y dentro tenemos solamente este llamado de print que llama a multiply. Esto es un scope diferente, empieza aquí de nuevo con una llave de apertura y cierra con una llave de cierre aquí. Es decir, este scope solamente abarca esta zona. Y pasa algo muy similar con el método multiply. Este es su scope. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar la variable myInt dentro de start o dentro de multiply? De hecho, lo estoy haciendo aquí dentro de multiply. Puedo utilizar myInt y eso es porque myInt está dentro de este recuadro grande y eso quiere decir que lo puedo usar en cualquier lugar que se encuentre dentro de ese recuadro grande. Pero por ejemplo, si yo declaro una nueva variable, puede ser dentro de cualquier método. En este caso lo voy a hacer dentro de multiply. Por ejemplo, int mySecond int es igual a 2, por ejemplo. Quiere decir que este nuevo entero que acabo de declarar solamente pertenece a multiply o al scope de multiply. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, mySecondInt dentro de start, voy a borrar las líneas para que sea más claro. Si yo quiero utilizarlo dentro de start, mySecondInt, de hecho puedo ver que ni siquiera me autocompleta, no puedo utilizarlo aquí. ¿Ok? Y pues me genera un error. Ese error dice que no existe dentro de este scope o dentro de este
contexto porque está englobado dentro de esta llave y esta otra. Es decir, solamente lo puedo utilizar en el espacio o en el scope que indican estas dos llaves, ya que está declarado ahí dentro. Lo cual no es el caso de este int que tengo acá arriba, que puedo utilizarlo en cualquier parte de mi clase. Y bueno, esto es bien importante saberlo porque así sabemos en dónde hacemos disponible una variable o un método, y también no por... o sea, nos podemos meter en un problema si todo lo declaramos como algo, como una variable de clase. Por ejemplo, yo podría mover myInt para acá. Eso quiere decir que está disponible en toda la clase. Pero, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, no es que sea un problema grave como tal, depende de qué estés haciendo. Pero, por ejemplo, en este caso ya puedo utilizar mySecondInt aquí. Sin embargo, hay que considerar que ahora, cuando movía mySecondInt para acá, no va a vivir dentro de este multiply, lo que quiere decir que no se crea y se destruye cuando mando llamar el multiply, sino que se crea desde que yo creo la clase y se destruye hasta que yo destruyo la clase, si es que la llego a destruir. Si no la llego a destruir nunca, bueno, mySecondInt o la memoria que ocupa esa variable va a estar pues ocupada todo el tiempo y por lo tanto no va a estar disponible o liberada para yo poder utilizarla en otra cosa. Es decir, estamos utilizando más recursos de lo que probablemente necesitamos.